Lo importante es actuar rápido, ¿no?, en cada momento de la situación sanitaria. Porque si no, esta crecida de casos puede generar mucha incertidumbre en todos. Pero nosotros estamos convencidos que si seguimos planificando, si seguimos anticipándonos, si seguimos tomando todas las decisiones en base a los datos y la evidencia, es la mejor manera de enfrentar esta tercera ola. Hoy los datos nos muestran que el nivel de casos de contagios diarios sigue siendo muy alto. La semana pasada el promedio estaba en 12.300 y hoy el promedio es de 14.000 contagios nuevos por día. Esto da un R que bajó en la última semana de 1,25 a 1,1. O sea, tenemos que consolidar esta baja. Y es cierto que la ocupación de camas de terapia también tuvo un crecimiento, pero subió del 11 al 19%. O sea, si lo comparamos con el aumento de los casos, el porcentaje de internaciones es muchísimo más bajo. Y acá hay una sola razón para eso, para que no se agrave la enfermedad, que es la vacuna. O sea, hace semanas que los casos vienen aumentando, pero las internaciones lo hacen a un ritmo muchísimo menor. Por eso la vacuna es tan importante. O sea, la vacuna no es que evite el contagio, pero sí disminuye la gravedad de los casos. Y por lo tanto disminuye el riesgo de tener que ir a una cama de terapia intensiva y eventualmente el riesgo de muerte. Por eso insistimos todas las veces que se vacunen. Tenemos niveles de vacunación altísimos en la ciudad, comparado con cualquier ciudad del mundo. Tenemos más del 92% con una dosis, el 87% de la población ya tiene 2 dosis y el 31% ya tiene su tercera. Es muy alto, pero necesitamos que se vacunen todos, que se sigan vacunando. Por eso vamos a profundizar aún más nuestro plan de vacunación. Hace semanas nos habíamos comprometido a llegar a 36.000 turnos diarios, 36.000 los días de semana. No solo cumplimos ese objetivo, sino que lo vamos a superar. Para el fin de esta semana vamos a estar en los 40.000 turnos diarios durante los días de semana. Y lo vamos a lograr de dos maneras. Primero, ampliando la cantidad de puestos en los vacunatorios que ya tenemos. En San Lorenzo, en Parque Roca, en el Centro Islámico. Pero además vamos a reconvertir 2 centros de testeo en vacunatorios, que son el de Costa Salguero a partir de este próximo jueves y el del Teatro Colón a partir del viernes que viene, de este viernes. Todos estos avances son fundamentales para enfrentar mejor al virus, porque la mejor manera, la mejor herramienta que tenemos es la vacuna. Por eso se vuelve tan importante que nos ayuden, que aquellos que no se dieron la primera dosis, o aquellos que tienen pendiente la segunda, o incluso el que le falta la tercera, se acerquen a vacunarse cuanto antes. En el caso de la tercera dosis aclaramos que nosotros los convocamos desde el gobierno, les damos un turno cuando pasaron 5 meses de la segunda dosis. Esos 5 meses para el fin de febrero los vamos a ir achicando a 4, pero hoy tienen que esperar los 5 meses desde la segunda dosis. Y además de la vacunación, seguimos manteniendo firme nuestro plan de testeos, que es la herramienta clave para detectar el virus a tiempo y cortar la cadena de contagios. Durante las últimas semanas, el ritmo de testeo creció, sumamos nuevos centros. Tenemos 23 centros del operativo Detectar, 20 unidades febriles de urgencia en los hospitales, 15 unidades móviles que van circulando en las comunas y 9 grandes centros de testeos. O sea, todos tienen un centro de testeo cerca de su casa. Y así, planificando, logramos ampliar la capacidad llegando a hacer 50.000 testeos por día. 50.000, es un número que nos enorgullece. Son muchas las personas que se van a su casa con un resultado que eso les permite cuidarse y les permite también cuidar a sus seres queridos. Todo este plan de vacunaciones y testeos que genera un esfuerzo enorme no sería posible sin el compromiso de todo el equipo de la ciudad, especialmente el equipo de salud. Yo quiero agradecerles de corazón a todos los que trabajan en los vacunatorios, en los testeos, en los hospitales, en todos lados. Estamos muy agradecidos, muy orgullosos por la calidez, por el profesionalismo, por el compromiso. A mí todos los días me llegan por las redes sociales, por el mail, por todos lados, miles y miles de mensajes de agradecimiento de la gente respecto a lo bien que fueron atendidos. Y eso es un orgullo de todo el equipo del Gobierno de la Ciudad y de Salud. Y también agradecerles a todos ustedes por la responsabilidad que vienen demostrando hace casi 2 años, cumpliendo los protocolos, sosteniendo los cuidados, testeándose, aplicándose la vacuna. Como dije, es una de las ciudades del mundo con mayor porcentaje de vacunación. Y es muy importante porque en esta lucha contra el virus todos tenemos nuestra responsabilidad.
Todos tenemos que cumplirla para salir adelante juntos. Y la verdad que es un orgullo cómo estamos avanzando. Pero también les pido que sigamos así, que nos sigamos cuidando, que sigamos cuidando a nuestros seres queridos. Yo confío en ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Preguntas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, la pregunta tiene que ver con la suspensión de la reunión con el gobierno por el Fondo Monetario Internacional. Hoy estaba previsto que se reunieran, usted, gobernadores del radicalismo, con el ministro de Economía, Martín Guzmán. No se sabe ahora qué va a pasar, cómo va a avanzar la negociación con el fondo. Y lo último que ha dicho el propio ministro de Economía, que es que el FMI podría perder legitimidad si empuja a la Argentina a una situación desestabilizante. ¿En qué situación económica nos encontramos? Ya que inclusive hay economistas que están hablando que si la Argentina no arriba un acuerdo con el fondo, se podría hasta esperar más de 70 o de 80% de inflación anual. ¿Por qué no hay reunión, Larreta? Porque el gobierno no nos convocó. Estaba previsto, pero no se confirmó nunca se hizo oficial. Nosotros estábamos con toda la predisposición de participar, los gobernadores, los jefes de los bloques. Pero acá más importante que una reunión es que tengamos un plan económico. O sea, acá lo más preocupante es que no hay un plan económico que nos diga cómo la Argentina va a crecer, cómo va a generar trabajo, cómo va a generar bienestar y prosperidad para todos, cómo vamos a tener un crecimiento y un desarrollo más federal, más parejo en todo el país, cómo aumentar las exportaciones. Eso es lo que necesitamos, un plan económico dentro del cual se enmarque la negociación con el fondo. Pero si no, una medida aislada, la negociación con el fondo es una parte y posiblemente no la más importante de un plan mucho más integral a largo plazo que nos diga, que nos muestre cómo la Argentina va a desarrollarse y generar trabajo. Eso es lo importante, más allá de una reunión. Buenos días, Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo de Leo, Radio La Red. Volviendo al tema de la pandemia, quiero preguntarle a usted y a las autoridades sanitarias de la ciudad también si están preocupados por el aumento de mortalidad que se está registrando en estos últimos días. Y también preguntarle, pues algo que uno palpa en la calle, no queda claro la política de contactos estrechos. Digo, ¿cuándo hay que aislarse, cuándo no? ¿Qué sectores de la ciudad de Buenos Aires tienen que aislarse o no y de qué manera? Y en este sentido también, y aprovechando que está la ministra de Educación, ¿qué política de contactos estrechos piensan establecer con el comienzo de las clases? Gracias. Sí, en relación a los fallecidos, también hay que tomar que el número de fallecidos se va cargando progresivamente, pero como ha ocurrido desde que comenzó la pandemia, nosotros hace ya 3-4 semanas que han aumentado los casos, a las 2-3 semanas progresivamente aumentan los casos en internaciones y a las 2-3 semanas aumentan los fallecidos. Si bien el porcentaje de internaciones y de casos graves es mucho menor de que cuando tuvimos 3.500 casos, que fue el pico anterior, siempre esa incidencia se va a ir respetando en una proporción mucho menor por los altos porcentajes de vacunación que tenemos en la ciudad. Pero las cifras esas se van respetando en esos días. 2 semanas para el aumento de las internaciones y otras 2 semanas para el aumento de la mortalidad. Y en relación a la política de los contactos estrechos, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, ha establecido la semana pasada que los contactos estrechos, como norma general, no necesitaban un aislamiento de esos 5 días. Nosotros en la ciudad tomamos, cada jurisdicción va adaptando esa norma en base a la situación epidemiológica. Nosotros la vamos a adaptar progresivamente, en una primera parte, para personal sanitario, para personal de desarrollo, personal de seguridad. Esos 5 días de contactos estrechos se evitan tomando un test al 3er y 5.º día. El resto de la población sigue con las mismas medidas que teníamos previamente. Ahora, bueno, muy bien, allí Horacio Rodríguez Larreta, junto a parte del gabinete, y ahí hay que destacar esto que usted está leyendo aquí en pantalla. El plan económico es más importante que la reunión, lo acaba de decir el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿La reunión sí o no? Bueno, es verdad, es importante tener este plan que no solo lo requiere el Fondo Monetario Internacional, plan que requerimos los argentinos, cada uno de nosotros. Es decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos, Guzmán? Explíquenos.
Y esto lo está pidiendo parte del Poder Legislativo. Es decir, venga a la Cámara de Diputados, se sienta y nos cuenta a ver hacia dónde vamos. ¿Cuál es la intención? ¿Realmente tienen un plan? No quiero llegar ni al plurianual. Simplemente decir, no tenemos presupuesto, no hay plurianual. Bueno, a ver, usted le dice al organismo multilateral de crédito que vamos a cumplir, que primero crecer, que vamos a crecer. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué van a hacer con el tipo de cambio? ¿Van a mantener todo lo que existe hasta hoy en cuanto a tarifas? ¿Se va a mantener pisadas las tarifas? ¿Van a ir soltando gradualmente? ¿No van a ajustar, como dijo la vocera hace unos días nada más, que dijo, no, Argentina no va a ajustar? Bueno, una cosa es no ajustar y otra cosa es decir, vamos ajustando lo que tiene que ver con tarifas, lo que tiene que ver con distintos puntos en relación a lo que significa un plan, para que el inversor observe la confianza. Mire, cuando nosotros presentamos los números en relación al índice de confianza, el riesgo país, etcétera, son las calificadoras en el mundo que dicen, bueno, este país tiene luz amarilla o luz roja, signo de interrogación, no saben bien ellos hacia dónde van. Saludo a Ricardo Delgado, es economista. ¿Qué tal, Ricardo? Eduardo Serenellini, buen día. Eduardo, ¿Qué tal? Día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Ricardo, muy bien. Acaba de decir el jefe de gobierno de la ciudad, el plan económico es más importante que la reunión, que se espera que se anuló, etcétera. ¿Coincidís? Coincido, creo que a la Argentina le viene faltando ya hace tiempo una hoja de ruta. De todos modos, creo que el acuerdo con el fondo, si efectivamente se llega a cumplir, puede ser ese plan económico sustituto que el gobierno se viene negando a plantear ya desde hace largo rato y que desde el sector privado y desde los inversores se viene reclamando. Vos imaginate que para poder operar en cualquier industria, en cualquier actividad, uno tiene que conocer cuáles son las condiciones. Bueno, en una economía pasa lo mismo. Aquel que quiere invertir en la Argentina, que quiere producir en la Argentina, hoy está casi prácticamente ciego en términos de qué es lo que va a hacer el gobierno hacia adelante. Por eso me parece que es importante tener un programa, pero básicamente hoy la urgencia es cerrar con el Fondo Monetario. Ante un hipotético caso de no acordar con el fondo, ¿qué ocurriría con la economía de la Argentina? La economía entraría en una zona de turbulencias, primero financieras e inmediatamente económicas. Vos comentabas recién el riesgo país, el precio de los activos argentinos, el dólar, por supuesto, sentirían inmediatamente el impacto. Eso llevaría casi de manera automática también una aceleración en los precios, una retracción de la producción. Aquellos que no pueden saber a qué dólar, por ejemplo, pueden reponer las importaciones para seguir produciendo hacia adelante. En fin, creo que sería una turbulencia muy, muy extrema a una economía que ya está muy vulnerable. Claro, que, claro. Eso te iba a decir, Ricardo. Se agravaría lo que ya se está sufriendo hoy. Totalmente, tendríamos más inflación, tendríamos más fragilidad social, tendríamos más impactos sobre el empleo y esto evidentemente es empeorar todavía más la calidad de vida de los argentinos. Cuando lo escuchás a Guzmán, las pocas veces que uno puede escuchar, ¿es realmente el técnico que se conoce o hay más de política que lo condiciona al técnico? Yo no quiero hablar de personas, me parece que lo que le falta a la Argentina es un norte en términos económicos, le falta a la Argentina un ordenamiento y un consenso. Yo creo que hubiese sido importante y ojalá se dé la reunión con la oposición porque en el mundo, más allá del fondo, miran eso también. En el mundo miran cómo la política organiza las cosas de modo que la economía funcione o no funcione. Y esto me parece que es un punto muy importante. Por eso yo no quisiera hablar de nombres, creo que es sólidamente formado, pero también creo que es bastante obvia las restricciones políticas y las visiones contrapuestas que al interior del gobierno existen sobre muchísimos temas importantes. Sí, sí. Vos fijate que, a ver, no hay proyección, no hay plan, tampoco tenemos presupuesto, o sea que comienzan los problemas con cada una de las provincias, entre otras cosas.
Exactamente, yo creo que, bueno, forma parte de esta oposición y este gobierno que no logran acordar ya consensos básicos, ¿no? Un presupuesto es, te diría, lo elemental para que el Estado funcione de manera ordenada, digamos, es autorizar al Estado a gastar en determinadas áreas y de determinada forma. Si Argentina no logra eso, bueno, va a ser mucho más complejo lograr consensos en donde va a haber que hacer esfuerzos mayores, sobre todo en términos de ordenamiento fiscal. Vos hablabas del tema tarifas. La Argentina requiere establecer un sendero hacia el equilibrio fiscal lo antes posible. Sabemos que hoy la emisión monetaria y los pesos excedentes son una preocupación, una espada de Damocles para la economía, para la inflación, para el dólar. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo hacemos para financiar al Estado y para eso tiene que haber consensos políticos básicos. O sea, la palabra clave, entre otras, es confianza. La palabra clave en la economía es confianza. Yo te diría que es la primera palabra. La podemos llamar confianza, credibilidad, reputación, como quieras llamarla, pero si un privado no te cree, va a ser muy difícil que pueda jugar con vos el juego que se necesita, que es que la economía empiece a crecer sin inflación y con ordenamientos básicos y reglas de juego claras. Ricardo Delgado, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias. Señores, momento de repasar los principales temas del día. Suspenden reunión entre Guzmán y la oposición. El ministro de Economía viajará este martes junto al presidente a San Juan para participar de un acto. Canceló el encuentro en el que iba a dar detalles de la negociación con el Fondo Monetario. El funcionario no entregó una fecha de reprogramación y el bloque opositor criticó la nueva demora. Nuevas restricciones para ingresar a Europa. La Unión Europea eliminó a la Argentina de la lista de naciones seguras y recomendó endurecer los requisitos migratorios por la suba de contagios de COVID-19. España es el primer país